Presenta este espacio Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. De la tarde, 8 minutos en toda la República Argentina. Estamos en este preciso momento con la concejal Andrea Matacota. Está aquí en el estudio con nosotros. La saludamos y le decimos buenas tardes y bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien, sí, muy bien. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vemos el flyer en principio. Semana de los Derechos Humanos. Este es un tema sumamente importante y, bueno, en principio es algo de lo que también queremos hablar con vos. ¿Qué actividades hay? ¿Cómo está previsto encarar esto? Hemos arrancado como una semana medio desordenada, pero porque tiene que ver que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que tiene que ver mucho con la temática y plantear este día particularmente tiene que ver con el Día Internacional de los Derechos Humanos también. El acto protocolar que se hizo el día martes, la verdad es que fue un acto muy lindo, muy emotivo, son actos muy bonitos y particularmente porque estábamos en un momento a minutos de la asunción de Alberto y Cristina, así que también con mucha esperanza, un lindo acto. Y la idea es cerrar el día jueves. En realidad estábamos con una invitación ahí con referentes de la UCA, que estamos trabajando en algunas cuestiones, pero está complicado para el viernes, que iba a ser el cierre. Así que el día jueves vamos a trabajar con lo que tiene que ver con derechos humanos en Latinoamérica. Bien. Y esa la verdad es que es una propuesta como muy interesante para encontrarse hoy día, para poder pensarnos. Hemos convocado a 2 personas que han estado dentro de los comités, dentro de Chile y de Bolivia. Así que la verdad es que pensamos que va a ser una linda jornada para pensar, para conocer, para aprender, para compartir, debatir. Las democracias están en momentos complejos en Latinoamérica y la verdad es que nosotros somos responsables de mantener estos espacios en Argentina particularmente, pero bueno, en la construcción de toda Latinoamérica, así que la idea de ese día particularmente es trabajar sobre eso. Bien, vos sabés que recientemente, en las últimas semanas, en San Rafael se conformó, bueno, justamente un colectivo de personas también que trabajan respecto a estos dos temas. En principio, con lo que pasó y con lo que está pasando en Bolivia y respecto también a la información que circula, con comunidades también que tienen en el departamento su trabajo y que en este contexto por ahí dicen, bueno, no es prender la tele, nosotros, este comité de los pueblos, como así se lo denomina, no es prender la tele y ver que esto pasa, sino que estas familias se comunican por teléfono con sus familiares que están en Bolivia y ellos dicen cómo es esta situación que están atravesando, ¿no? Y bueno, digo, es histórico que por ahí desde el departamento se pueda conformar algo así por un montón de personas que siguen trabajando en este sentido. Ustedes, bueno, vos como concejal, ¿qué opinás al respecto? De todo este tema y de todo esto que, bueno, en definitiva está pasando, ¿no? Esto que hablábamos, digo, los procesos democráticos están complejos y en esto los medios de comunicación tienen mucho que ver en la posibilidad de que nos informemos adecuadamente. Cuando los procesos democráticos crujen, la información es compleja. Y hoy día la verdad es que empiezan a transitarse en otros espacios la comunicación, digo, particularmente tiene que ver esto con familiares que pueden ir comunicándose e institucionalmente organismos de derechos humanos que también van institucionalmente, digo, a estos países particularmente como para poder darnos una mirada
al mundo, digo, ¿no? De lo que está sucediendo en estos lugares con esas miradas particularmente. En relación al doctor Pablo Garcerena, que estuvieron en la comitiva en solidaridad con el pueblo boliviano, digo, en cuanto llegaron sufrieron situaciones complejas de agresiones, de malos tratos, de situaciones tensas, de mucha tensión en el aeropuerto en Santa Cruz, digo, y a partir de ahí la verdad es que fue un momento intenso para poder transitarlo y poder escuchar lo que tuvo que ver con abusos, violaciones, el uso de armas de fuego, digo, ¿no? Con balas de plomo, muertes. La verdad es que es como muy interesante que esto nos lo puedan contar, que lo podamos escuchar de personas que sabemos que en nuestro país son referentes en el marco de los derechos humanos, digo. El doctor Garcerena ha sido una persona muy importante en lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad en Mendoza, así que la verdad es que creemos que hay que empezar a habilitar canales de comunicación, canales para poder saber de qué es lo que está pasando, saber qué son las democracias y por qué se ponen en juego, poder comprender cómo son las disputas de poder en estos momentos, poder comprender cómo entra en cuestión un sistema capitalista que está dejando afuera a un montón de personas, poder comprender cómo este sistema discriminatorio que en algunos puntos se define en Bolivia va queriendo dejar afuera a la mayoría de su población, ¿no? Población indígena, pueblos originarios, con una multiculturalidad que es digna de conocer. La verdad es que Bolivia es un lugar digno de conocer, y lo que pone en juego esto es el no soportar la mirada de otro, digo, porque si hay un país que está ya cero analfabetismo, digo, que creció económicamente en una forma importante, que empezaron a reconocerse derechos de las mujeres, donde lo cultural era algo es algo complejo, ¿no? En estos espacios. Así que la verdad es que creo que nos debemos no ensimismarnos en nuestro lugar, digo, no creernos todo que estamos solo en San Rafael, digo, en San Rafael estamos muy bien, podemos empezar a pensar cosas, pero el impacto que tiene el mundo, Latinoamérica y la Argentina en nuestro lugar, en nuestro pequeño lugar, la verdad es que es contundente y es esto que estamos viendo todos los días. Andrea, respecto a San Rafael, Mendoza, Argentina, el ciudadano, ¿no? Viviendo en democracia, con algo que esta semana fue muy importante, ¿no? En el día de ayer, un 10 de diciembre, además días históricos como el 9, el juicio de las juntas, el día 10, donde se le puso fin hace un par de años atrás, varios años atrás, justamente a gobiernos de facto, ¿no? Donde volvía la democracia, y donde en el día de ayer también se vivió un clima festivo, de consenso al menos. ¿Por qué pensás que hay sectores que todavía por ahí como que les cuesta hablar de derechos humanos, o no quieren hablar de derechos humanos, o quizás es un sector minoritario, al que esté adentro por ahí lo puede ver como un sector mayoritario, pero es difícil a veces como el rótulo de derechos humanos? ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que en algún momento de nuestra historia esto se definió en relación a las benditas grietas, ¿no? Esto que nosotros decimos hoy, la grieta en la Argentina es histórica, nos merecemos saldar esa grieta, digo. Muchas personas están en contra de los derechos humanos cuando se piensa en lo que tiene que ver en los espacios Memoria, Verdad y Justicia, y particularmente con las violaciones del Estado en relación a una época nefasta de nuestro país. Creo que tiene que ver con esa mirada. Cuando uno empieza a pensar una mirada amplia de derechos humanos, digo, porque esto es una parte de los derechos humanos, y para quienes militamos esta mirada, digo, es nuestra guía, digo, porque en esa época de nuestro país se llevó a una generación completa de jóvenes que luchaban por la igualdad, por los derechos, digo, por la posibilidad de la educación para todos y para todas, por la posibilidad de la salud, la vivienda, el trabajo, digo. Esas personas que las desaparecieron, esas personas que fueron torturadas, luchaban por esas cosas, digo, no sé, los vecinos de acá del barrio Constitución que fueron desaparecidos estaban queriendo resolver el tema del agua, digo, no, eran cuestiones de uniones vecinales que se juntaban, trabajadores que se juntaban a poder pensar y luchar por sus derechos, digo.
En este marco a veces es difícil poder pensarlo porque se jugó un modelo ideológico que definió una realidad y mostró una realidad. Y aquellas personas que no se corrieron de eso, que nos mostraron algunos medios, digo, que nos mostraban que la sillita era fantástica, que la Argentina era divina, que si asomábamos la banderita con eso era suficiente, digo, eso nos mostraban en esas épocas nefastas por televisión. Y aquellas personas que solo vieron eso se quedaron con eso. Entonces cuando se sale a hablar de derechos humanos, se quedan con esa parte, algo habrán hecho, digo, ponemos esa teoría de los dos demonios, que para nosotros es nefasta, digo, no hay la posibilidad de un Estado que viole los derechos de sus habitantes. Cuando empezamos a ampliar el concepto de derechos humanos y podemos hablar de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el día a día, ¿no? Claro, en el día a día, con los derechos de todos esos derechos que vamos teniendo, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda, digo, cuando empezamos a hablar de derechos humanos que son para todos y para todas, en todo momento, en todos los países del mundo, digo, que tienen sus reglas todos los días. De esto se trata. Digo, ¿no? Entonces a veces cuesta poder ponerle la palabra derechos humanos a todo esto, porque hay la construcción ideológica de esa grieta que es como difícil de saldar. Cuando uno puede encontrarse con personas que no están a favor o que dicen, ahora que los derechos humanos van a salir a defender a estos delincuentes, digo, ¿no? Cuando uno plantea de esos lugares, uno no defiende delincuentes, digo, cuando hay delito hay condena, digo, lo que uno defiende es que sea una condena justa, tanto para aquellas personas que fueron víctimas, como para aquellas personas que realizaron un delito. Digo, debe ser una condena justa, con un proceso justo, como se merece cualquier persona. Y más en un Estado de Derecho, ¿no? Esto es, digo, nosotros estamos viviendo en un Estado de Derecho, por eso votamos, por eso elegimos, digo, ¿no? Entonces debemos ser respetuosos de ese Estado que construimos, porque es que si no, cada uno empieza a definir desde dónde quiere comunicarse, digo, esto del ojo por ojo, diente por diente, el de hacer justicia por mano propia, digo, estas son las cosas que no nos podemos permitir como sociedad, porque tenemos un código social, tenemos un acuerdo social, donde lo que queremos es crecer como humanidad, que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan jugar, puedan disfrutar, puedan crecer, puedan estudiar, digo, de eso se trata lo que tenemos que construir como comunidad. Y de eso son todos los niños y las niñas, todas las niñas que estén en nuestro lugar, digo, no son algunos, de algunos sectores, digo, son para todas las personas que habitan el suelo argentino. A mí me preocupa cuando se habla, bueno, justamente de ponerle por ahí un freno, ¿no?, a esto de los derechos humanos, y sobre todo cuando hay un sector político también en tal sentido, ¿no? Porque uno puede escuchar, qué sé yo, un vecino común y corriente y también le preocupa, por supuesto, ¿no? Pero cuando ya hay una persona pública o una persona que trabaja en política partidaria, a mí me parece y me hace mucho más ruido también, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces sus declaraciones o algo por el estilo incluso hasta limitan la posibilidad del acceso a la gente, no sé, por eso es difícil, me gustaba la idea de charlar de esto con vos. ¿Qué has notado? Si has notado y te has encontrado con por ahí personas en un departamento conservador, un departamento con un pensamiento más progresista, en una provincia, ¿qué notás en tal sentido? Esto que vos estás planteando se plantea en todo el país, digo, con bien. Algunos lugares un poco más y en algunos lugares un poco menos. En lugares más chicos nos escuchamos más, nos vamos escuchando más, digo, estas narraciones o estas palabras se escuchan en la vida cotidiana. La verdad es que lo que creo es que tenemos que ir construyendo. Sí es complejo que esto se defina de los ámbitos políticos, porque somos transmisores de lo que sucede. Digo, si uno habilita espacios donde sabemos que no están dentro de los marcos legales, digo, los derechos humanos están dentro de las cartas magnas de nuestro país, por lo tanto no hay discusión. Digo, no es un tema a discutir, todo lo contrario. Y dice, de aquí hacia adelante, nunca para atrás. Digo, no hay la posibilidad de retroceder en derechos, hay que avanzar en relación a los derechos humanos. Digo, hemos tenido un complejo de estos 4 años que ha habido un retroceso en relación a la definición de política pública y cómo efectivizar esos derechos. Lo real es que si no se efectiviza, queda en falta que esos derechos no están resueltos. Por ejemplo, salud, digo, hay reclamos concretos de salud, de educación, digo, y empieza a hacerse visible esos reclamos porque son derechos. Y a eso nos referimos con derechos humanos. Por eso es tan complejo que aquellos funcionarios o aquellas funcionarias que ocupan lugares no deslegitimen el concepto de derechos humanos, porque en realidad son los derechos que tenemos todas las personas. Cuando opinan tan campantes algunos sobre una AUH, ¿no?, se habla de derecho también.
se habla de derechos. Digo, esto, el otro día en un espacio lo comentábamos con un grupo de profesionales que en un momento planteaba esto, que qué difícil que son no volver a los gobiernos populistas, y que muchas mujeres se quedaban embarazadas para tener la asignación universal. La realidad es que eso no es así. Digo, esto puede, ahí volvimos nosotros con datos concretos. Digo, en Mendoza han descendido los índices de embarazos adolescentes. Digo, y eso es un dato que define la provincia y que lo podemos leer en los últimos diarios, no hace mucho tiempo, donde era un titular que habían descendido los embarazos adolescentes. Por lo tanto, hubo una política pública en relación al control o a la posibilidad de la elección de la maternidad. Lo real es que aumentaron muy fuerte las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es una realidad y un dato oficial. Eso es una realidad y un dato oficial, digo, no es un dato que doy yo. Otro dato concreto es que las mujeres que cobran la asignación universal tienen un promedio de 2 hijos. Por lo tanto, tampoco es que tienen hijos para cobrar la asignación. Digo, y entonces como que vamos viendo que esto se va desarmando. Digo, no era tan real que tienen hijos para cobrar la asignación. Primero porque el monto de la asignación no alcanza para mantener un hijo. Digo, ni a nadie le va a alcanzar para mantener un hijo, ¿no? Ni teniendo 2, ni 3, ni 4. Porque para cobrar una asignación se tiene que firmar una libreta médica y con controles médicos y con controles educativos. Digo, por lo tanto, tampoco es tan fácil cobrar una asignación, ¿no? Hay controles para que esto suceda, controles de instituciones. Son instituciones muy reconocidas por nosotros, como las instituciones educativas y las instituciones de salud. Digo, esas son las instituciones que definen los controles. Por otro lado, ha habido una política del control de la maternidad y en esto ha sido como complejo, digo, porque esto no ha hecho un cuidado de la salud. Ha hecho un control de la maternidad, pero no un control de la salud. Digo, no, por lo tanto, porque hay enfermedades sexuales. Claro, entonces digo, ha habido colocación de chip, un método anticonceptivo, pero esto no fue acompañado por otros métodos que permitían la prevención de enfermedades como el uso del HIV, preservativo, el uso del básicamente. Preservativo concretamente, ¿no? Entonces se mostró como algo que no importaba, ¿no? Y hoy día estamos en unos índices de enfermedades de transmisión sexual muy complejos, muy complejos, con enfermedades que ya no existían, ya prácticamente no habían. Entonces digo, esto va definiendo derechos, esto va definiendo la posibilidad de incluirse el derecho a la salud, define un derecho fundamental dentro de los derechos humanos. Para mí hoy día esto de poder contar con una recuperación de muchos ministerios a nivel nacional define la recuperación de la posibilidad de garantizar derechos, y esos derechos son derechos humanos. Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, Diversidad, primer ministerio en la Argentina, digo. Esto hace la posibilidad de poder tener una mirada esperanzadora a que va a haber un Estado que va a garantizar los derechos humanos. Por el abordaje de estos temas. Por el abordaje de estos temas, particularmente, porque sabemos que en estos momentos son espacios de violación a los derechos de las personas, digo. Los índices en relación al abuso sexual infantil es terrible. Digo, o sea que de ahí en adelante la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas, digo, casi el 60% de los pobres en nuestro país son niños y niñas. Digo, del 41% que dio la UCA, el 40,8% de pobreza que da la UCA, de la cual San Rafael es parte de su muestreo, digo, o sea que no es que es de allá lejos. Claro. San Rafael también es parte del muestreo de la UCA. Ese porcentaje, que es el 40,1%, casi el 60% son niños, niñas y adolescentes que no están comiendo. Digo, si hay una vulneración a un derecho de aquí a su historia de vida, porque va a ser de aquí en adelante, tiene que ver con la alimentación. Por lo tanto, hoy la Argentina tiene una meta que creo que es Argentina contra el hambre, y que para mí la verdad es que... ese es el plan, ¿no? Ese es el gran plan, digo, y en San Rafael nosotros veníamos ya trabajando un plan de emergencia alimentaria en este eje, porque la verdad es que es lo que vemos, es la realidad que nos va trascendiendo, las personas tienen hambre, y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, digo, porque son los que están más complicados y son los que van a definir nuestro futuro, digo, hoy son nuestro presente, pero en unos años van a definir, nuestros presentes van a definir, ¿no? Entonces la verdad es que creemos que nos merecemos, y desde
ese lugar hablamos de los derechos humanos. Con nosotros Andrea Matacota, concejal del Frente Elegí en San Rafael, está visitándonos aquí en Otra Mirada. En el marco, Andrea, de esta Semana de los Derechos Humanos, como lo decíamos al comienzo, hay actividades que se van a estar llevando a cabo, ¿verdad? Esta semana, ¿no? A partir de mañana. Mañana particularmente, a partir de las 16 horas, ahí en el Zoom de Turismo. La idea es arrancar con el profesor Federico Echevarría, que es profesor del IES de la Tuel, profesor de Historia, licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es docente de Historia Latinoamericana, así que la idea es poder pensar con él, que nos pueda ubicar en el contexto como para poder comprender lo que vamos a poder escuchar luego, que está el doctor Pablo García Arena, que es de SUMEX, que el Movimiento Popular de la Dignidad, y lo que van a presentar es el informe preliminar de la Comisión Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano. Es parte de lo que contábamos hace un ratito. Y Ayelén, que es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ya cambió su nombre en el marco de esto de cambiar la posibilidad de las inclusiones y poder definir lenguajes inclusivos. Y Ayelén fue miembro de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en Chile. Así que la verdad es que una linda oportunidad para encontrarnos, para debatir, para pensar, para escuchar qué pasó desde sus realidades y poder comprender en el marco de la historia latinoamericana. Muy bien. Bueno, todos invitados, actividad sumamente gratuita, me imagino. Sí, por supuesto, bien. Por supuesto. Muy bien. Andrea, te agradecemos por haber venido aquí a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Con nosotros aquí en el estudio Andrea Matacota, hablando de derechos humanos en la Semana de los Derechos Humanos a propósito y de diversos temas, su mirada a propósito de por ahí flagelo cuando se habla de violación de derechos. Estuvo con nosotros aquí en Otra Mirada y nos acompañó en Dial Radio TV y Radio Continental San Rafael. Este podcast